buenos días, muchísimas gracias por la compañía de este día. Estamos cerrando casi el año ya en el debate político, hoy 30 de diciembre. Se nos acaba la semana, se nos acaba el año y se nos va también un poco la vida, pero aquí estamos celebrando la vida con tres destacados cientistas sociales dominicanos, los señores Cándido Mercedes, Freddy Ángel Castro y Wilfredo Lozano. Cándido y Wilfredo son sociólogos y Freddy Ángel Castro politólogo. Los tres son profesores universitarios y con ello vamos a pasar revista entonces a los acontecimientos políticos e institucionales de este año que concluye. Así es, vamos a comenzar con la parte institucional. ¿Qué ha pasado en la sociedad dominicana en el año que termina en materia institucional? ¿Se han fortalecido, se han debilitado las instituciones públicas, las instituciones que sostienen el régimen democrático en la República Dominicana? Qué bueno escuchar las opiniones de tres especialistas en el tema. ¿Por dónde comenzamos? Comienza por allá, por el más viejo, por el mayor. Por el mayor. Sí. ¿Ese es el consenso de ustedes? Sí. No, eso no es ningún consenso. Eso es una visión interesada. Vamos a comenzar con Wilfredo Lozano, que quiere sacarnos los pies. Él dijo que era por el mayor, que había Estos son tres veteranos investigadores y cientistas sociales que al mismo tiempo son amigos. Sí. Y qué bueno que sea así. Muy bien. Y también amigos de nosotros. Muy bien. Bueno, fíjate, el año que está terminando tiene una peculiaridad. Ha sido muy aciago, ha sido tumultuoso en acontecimientos importantes. Y en el tema específico de la institucionalidad democrática, este año tiene una particular importancia porque prueba, afirma la endeblez de esa institucionalidad. Si uno se pone a ver, en este año es evidente que el presidencialismo rampante que digamos cohesiona la práctica de la política se ha expresado de manera fuerte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nuestras instituciones claves del proceso democrático no han logrado una legitimación que permita generar confianza a estas alturas como para nosotros estar tranquilos en lo que es el próximo certamen del año que viene, me refiero a la Junta Central Electoral. En tercer lugar, el propio Congreso es quizás el mejor ejemplo de esa precaria institucionalidad. Y en el caso de los aparatos de Estado que están más ligados al poder central, me parece que la crisis del partido gobernante ha mostrado cuán débil es, o más bien cuánto depende el funcionamiento eficaz de esos aparatos de las veleidades de la política de partido. Prácticamente el Ejecutivo se ha puesto al servicio de un problema muy específico del partido gobernante, cuando debiera hacer lo inverso. Yo diría que esos tres puntos: fragilidad de nuestras instituciones electorales en cuanto al punto de la confianza; dos, fragilidad en cuanto al aparato congresional; y tercero, evidente presidencialismo agudo en el manejo de las ejecutorias de políticas de gobierno. Freddy Ángel, ¿qué opina sobre el mismo tema? Sí, yo pienso que este año que termina, las instituciones en la República Dominicana retrocedieron. Exacto. O sea, una debilidad marcada sobre todo por esa intervención del Estado, como lo vimos, por ejemplo, en los acontecimientos políticos frente al Congreso y frente también al proceso de primaria, donde el Estado mismo quebrantó las propias normas discrecionales de los sectores institucionales que tienen que ver con el manejo de política fiscal, política monetaria, lo cual es un elemento bastante grave desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, cómo el propio Estado requebrajó su propio aparato en términos de funcionabilidad. Además, en el marco, por ejemplo, del Congreso, nosotros vimos cómo el Congreso estuvo bajo presión directa por primera vez o por segunda vez después de Pedro Santana en 1844. El Congreso es cercado militarmente para tratar de producir
una reforma constitucional. Eso queda muy sensible en el alma nacional y en este año que estamos cerrando. Vimos también situaciones que se presentaron, sobre todo también en el sector justicia, directamente con cuadros políticos colocados al frente de la principal corte de decisión jurisdiccional, como es en el caso de la Suprema. Y por último, la lucha que hemos tenido desde los partidos políticos, la sociedad civil, para dotar de credibilidad y de mayor transparencia al proceso electoral que se avecina. O sea, ha sido también una parte donde nosotros pensamos que el árbitro imparcial no ha jugado todo el rol que la sociedad dominicana demanda. Don Cándido Mercedes. La democracia, su construcción, ¿en qué está validada? En las instituciones. Y la legitimidad de esa democracia está robustecida por la institucionalidad. Veamos, las instituciones nuestras, el soporte de la democracia es el Congreso, los partidos políticos y la justicia. ¿Qué nos dice el Foro Económico Global de este año? Que sacamos promedio 78 de 141, pero en institucionalidad sacamos 86. Si seguimos auscultando, ¿qué nos dice el Congreso? 132 de 141. Sacamos 86, quiere decir que estamos muy por encima en la del posición promedio. 86 de 140 países. Sí, pero negativo, porque el Sí. promedio fue 78. Pero cuando uno hace una segregación, se encuentra que la justicia está en 132 de 141. 132. O sea, que está en Con- peor situación. Peor Sí, situación. situación. Congreso 123. Y los partidos políticos, Barómetro de las Américas acaba de decir que está en 34. Pero Latinobarómetro dice que 21 de 100. O sea, los tres soportes institucionales de la democracia en República Dominicana están en el suelo. ¿Qué ocurrió en principio? Que a partir del 2012 las instituciones comenzaron a degradarse. El presidente de la República construyó un hiperpresidencialismo, degradándose las instituciones. Sin embargo, la figura presidencial estaba ahí arriba, 73, 74%. Pero ha comenzado ¿a qué? A disminuir significativamente. Más de 30 puntos, está en 42 ahora mismo el presidente de la República. ¿Qué hace eso en una sociedad con tan fuerte debilidad institucional? Que la democracia y la calidad de ella están muy, muy cuestionadas en términos negativos. Y eso hace que haya casi una crisis de confianza. Ya. En esta semana nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Max Puig, quien es, como ustedes saben, un dirigente político. Y él Sociólogo. decía que, no obstante a ese deterioro, coincide con ustedes, que se da en las instituciones públicas, hubo triunfos importantes para la democracia. Y sitúa dos. Uno, la derrota de los intentos reeleccionistas y modificar la Constitución. Y dos, la derrota también del intento de eliminar el impedimento que tiene el actual presidente de la República para volver a aspirar a este cargo. No, también otros. El papel del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, que fortaleció en este caso la democracia y el derecho de los ciudadanos. Usted coincide con Max entonces y le agrega este punto. Claro, porque por ejemplo, usted como ciudadano no podía ser candidato, tenía que ser de un partido político. Sí. Eso se borró. Ujú. Se borró lo de arrastre, se borró lo de campaña negativa. Sí. ¿Te ves? ¿Y qué lectura podemos sacar de Pero esto? yo disiento con él en relación a una de las afirmaciones que él dio, porque él presentaba también que Danilo perdió la mayoría en el Congreso, decía él en el programa. Sin embargo, el comportamiento posterior del Congreso en relación a cómo ha seguido trabajando la línea, por ejemplo, de los préstamos, a mí no me luce que desde el punto de vista real de la política todavía estemos sintiendo en el Congreso un cambio de línea donde los partidos políticos están tomando decisiones, se están construyendo mucha mayoría tecnicista, ausentismo, una serie de elementos que se manejan en el Bueno, lo Congreso. que pasa es que los mismos legisladores tampoco están acostumbrados a hacer ese papel de, Claro, de de cuestionadores oposición. y de vigilantes, de darle seguimiento y se acomodan. Sí. Y además están los intereses económicos y políticos que generan. Por ejemplo, para aprobar el presupuesto hace unos días
varios reformistas simplemente Tranquilo. no votaron, no votaron, pero sí. hicieron el quórum Hicieron el necesario quórum. para que Eso pasara. no quiere decir algo. Pero Esos son los pero tecnicismos. no nos Eso- equivoquemos. Todo eso se da en un marco de una profunda precariedad institucional. Eso. Claro. Y no se trata de un juego de ceder uno y ganar otro, sino de una precariedad institucional donde cosas de este tipo que deben ser la vida normal de una democracia son grandes hazañas precisamente por ese deterioro. Bueno, pero sin embargo, en lo fundamental, por ejemplo, que fue en lo político este año, el presidente tropezó las 2 veces. Primero, en que no pudo reformar la Constitución para su reelección y después para rehabilitarlo. Quiere decir que el presidencialismo que se ha inflado, porque se ha inflado, ¿verdad? En los últimos sí, años. así Este es. año sufrió 2 reveses fuertes, ¿no? Sí, es un revés Correcto. político. Un revés. Exacto. Ese revés de no poder modificar el 20º transitorio de la Constitución representó una derrota política, no solamente en el caso, por ejemplo, de ese equipo y de Danilo Medina, sino que lo que sucedió posteriormente le ha imposibilitado la articulación de mayorías, como era su propósito, para lograr la reforma posteriormente, por ejemplo, en noviembre, Exacto. que pudiera haber habido una ruta de entendimiento. O sea que la eso agenda- ya no es La posible. agenda de rehabilitación desapareció del escenario político. Se esfumó. Se esfumó. La hicieron esfumar. Exacto. Sí, Bueno, pero se puede decir que el sistema democrático se afianzó, avanzó o retrocedió en definitiva? Retrocedió significativamente. ¿Y cuál es el ejemplo más palpable? Las primarias. ¿Cuáles eran los objetivos de la primaria? Más democracia interna, el costo de la política, Reducir el costo. reducir el Y costo. no de la se política. logró. Nada de eso se logró. Al contrario, ahora tenemos una mayor fragmentación del sistema de partidos. Había en otro Dominicana. objetivo, que era reducir el tiempo de El campaña. tiempo de campaña. Y resulta que Se prolongó el se tiempo de adelantaron campaña. las campañas y Exacto. nadie lo pudo frenar. Pero déjeme ser abogado del diablo. Sí. Yo no lo vería así, tan blanco y negro. Yo creo que tenemos que asumir, partir de una situación donde el partido hegemónico se ha debilitado, donde de alguna manera se ha impedido una serie de líneas que iban en pos del presidencialismo, con todas las precariedades que esto implica. Eso indica que está terminando quizás un ciclo político, está abriéndose un espacio institucional nuevo, y en ese sentido yo apoyaría el argumento de Max. No es el asunto puntual, sino que me parece a mí que tenemos que partir de ese poder enorme que tenía la corporación política en el poder. Ya hoy eso ha cambiado, Claro. como que de alguna Pero forma. hay se otra, frena. otra La ruptura de cita ese que quisiera hacer bipartidismo. Sí. para escuchar las opiniones de ustedes. Apolinar Veloz, que es un economista, pero con una visión política bastante amplia, también planteaba aquí en el programa que más allá inclusive de los problemas económicos y sociales del país, él entendía que el principal problema de esta sociedad era el deterioro de todas las instituciones públicas y que rehabilitar estas instituciones era extremadamente difícil. ¿Ustedes coinciden con eso? Claro. Y que no solamente limitando las instituciones políticas, las instituciones públicas en sentido general. Es que en estos últimos 7 años, los niveles de institucionalidad cayeron por la cuneta. Pero no solamente en los últimos 7 años, So- Cándido, según Apolinar, viene desde mucho antes. Viene desde lejos, pero se profundizó ahora, Sí, claro. porque el presidente de la República tiene una fuerte vocación autoritaria. Y eso hace entonces que el hiperpresidencialismo se exacerbara con su figura, pero en detrimento de esa base institucional. Por eso se genera la crisis de confianza que hay. Pero además, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, esa institucionalidad también tiene un eje transversal, que en otros países la corrupción es fuente de acumulación originaria, per se. Aquí no. Aquí la corrupción se asocia a clientelismo y asistencialismo como parte de la plataforma fundamental para que el aparato político en el Estado se mantenga. El O sea, dominio político. Sí, Claro. tú no puedes concebir al PLD sin corrupción, clientelismo y un profundo asistencialismo. Como pasaba con el Partido Reformista. Pero en el Partido Reformista no, había
clientelismo puntual y acumulación originaria. Y nada más. Bueno, pero lo cierto es que el año transcurrió todo el tiempo, desde el comienzo, la política lo dominó todo. Todo. Aparentemente comenzó incluso porque hay que recordar que la ley del régimen electoral se vino a aprobar en febrero. O sea, tuvimos todo el año pasado y años atrás discutiendo y la ley del partido, pero fue hasta febrero que se aprobó. Pero en agosto tuvimos la ley de... En agosto del año pasado la de partido. Y esos 4 meses fue sin primaria abierta, primaria cerrada como antesala de la ley. Y eso generó desde el 2018. ¿Y qué piensan ustedes dos de lo que dice Cándido? De que el actual presidente de la República tiene un matiz dictatorial, autoritario, profundo. No, yo estoy de acuerdo con Cándido en esa visión, por lo siguiente. El autoritarismo se expresa en la exclusión de las disidencias de sectores y personas que no comulgan con tus ideas en términos políticos. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el sector de las comunicaciones, donde 10 o 12 periodistas que tienen voces críticas han sido excluidos de esos medios, directa o indirectamente, con presión directa o no del Estado, te plantea a ti una expresión del autoritarismo. Tratar de conquistar una reforma constitucional en base a los recursos del Estado, como era el proyecto original, y la cuestión era cuánto se estaba dando, por qué y por cuánto, sin que sea una expresión del consenso de los partidos políticos, como debe ser una reforma constitucional, y de un debate previo, incluyendo los sectores de la vida nacional, te plantea a ti también un elemento esencial. Bueno, pero hay que reconocer que el autoritarismo, no solo ahora, sino el del PLD en general, ha sido un autoritarismo suave. Por ejemplo, no implica violación de derechos humanos tanto, ni agresiones físicas, ni encarcelamiento. Es decir, pasa suavemente, digamos, pero es autoritarismo. Y se reflejó en el debate constitucional, ciertamente, ¿no? Donde incluso por momentos parecía que el dinero iba a reformar de nuevo la Constitución. Recuérdense que estamos en una nueva era de la comunicación política. Lo que le pasó a Evo Morales no fue que los militares lo destituyeron, sino que lo invitaron a salir. Se destituyó el Exacto. Esa concepción neodictatorial ya no es la expresión de asesinar a los periodistas o a los disidentes en la calle. No, pero en Honduras han matado 80 periodistas en los últimos 3 o 4 años. 80. Pero en el caso de Evo Morales, precisamente, que señala, es un indicador también de cómo el presidencialismo fracasó. Pero es que él todo se puso por encima de las instituciones. Él contribuyó a que lo que todo pasó. presidencialismo tiene un germen autoritario. Exacto. Claro. Porque el presidencialismo expresa una tensión muy fuerte entre el peso del individuo, su ascendiente político, su carisma, como le llaman los sociólogos, y el reclamo de las instituciones, que apela a reglas que todos respetan. Ahí hay una tensión. El punto, yo creo que especifica este autoritarismo, es que, de alguna manera, el corporativismo, casi como una empresa del partido de gobierno, materializa ese presidencialismo. Y eso le da un corte más terrible, quizás porque lo hace más eficiente desde el punto de vista del control político. Y ahí, en ese sentido, sí es más autoritario. Y la disidencia en el propio gobierno fue castigada muy duro. Recuérdense al ex ministro de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, que dio una opinión disidente y para afuera. Claro. Pero Adalberto, yo quería, para terminar lo de Max, porque está un poco en el aire eso. Lo de Max, no lo del economista. Apolinario. Hay que tener cuidado. No es un mar de no institución o maravilla. La totalidad. Porque, ¿qué son las instituciones? Las instituciones son, de alguna manera, mecanismos que aseguran la existencia de reglas a partir de las cuales llegamos a acuerdos que permiten la vida en común. Número 2, las instituciones legitiman un ordenamiento político de alguna forma. Y las instituciones, de alguna manera,
debemos esperar que sean eficientes en el cumplimiento de esa tarea. Si es así, no es tan blanco y negro como dice Polín. Hay una situación. No, hay matices. Hay matices. Entonces hay que tener cuidado en ese punto. Porque de lo contrario es. No tendríamos Estado. Es Hobbes, la lucha de todos contra todos. No, pero justamente lo que plantea es que la reducción del Estado, como se ha estado produciendo en la sí. República Dominicana, del rol del Estado en el trazamiento de políticas públicas y inclusive de políticas económicas, se ha reducido y se ha facilitado que las instituciones se deterioren, se reduzcan. Pero rompamos ahí nuestro provincialismo isleño. Es un problema de del modelo económico. Exacto. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa después de esta ronda inicial sobre la institucionalidad democrática y volvemos para discutir entonces el desempeño de los partidos políticos en el proceso político de este año. Vamos a esta segunda ronda sobre el desempeño de los partidos políticos, la situación del PLD como partido hegemónico de los últimos 20 años más o menos, la oposición política y qué papel juega la sociedad civil en el sistema político dominicano. Sí. Vamos a ver, empezamos esta vez ahora por el otro extremo, vamos por donde Cándido ahora. Miren, a partir del 20 de octubre, el escenario político dominicano cambió diametralmente. Del 20 de octubre. Sí. Sí, La renuncia de Leonel De Fernández. Leonel, la renuncia del presidente. La Fernández. renuncia forzada. Automáticamente, ese partido hegemónico dejó de ser hegemónico. Y al mismo tiempo, concomitantemente, irrumpe el tripartidismo en República Dominicana. Muy bien. De un bipartidismo débil, porque había un partido dominante, pasamos a un tripartidismo donde 3 candidatos tienen, hay uno que está muy alto, pero hay 2 que están por encima de 20. Entonces, hay un tripartidismo. Al mismo tiempo hay una fragmentación del sistema de partidos que las elecciones podrán o no reconfigurar ese nuevo escenario político dependiendo de quién gane. O sea, tan pronto como eso está pasando en República Dominicana. ¿Qué ocurre? Que yo puedo decir como sociólogo, al padre de la sociología dominicana no le gusta, pero en esta bola de cristal todo indica que va a haber una transición política. Así es, estoy de acuerdo. Muy bien. Ya. Y esto plantea también la necesidad de cambiar el sistema de partidos y la legislación partidaria en sentido general, que se considera que es elitista, que no es democrático, que no facilita que los grupos emergentes puedan participar con derechos en los procesos electorales. Por falta. Un 30 segundos. Es que el nuevo escenario, con la alternabilidad política que se va a producir, va a empujar desde abajo toda la sociedad civil y el conjunto de la sociedad política a que esos partidos tengan que renovarse. Bien, vamos a ver la opinión de Freddy Ángel. De acuerdo con Cándido, en el sentido de que en la República Dominicana a partir de octubre se ha dado y se está dando una recomposición política que no es solamente una recomposición política alrededor de las caras y de los actores. Yo hablo de una recomposición social y de una nueva visión respecto a la construcción y la calidad de la democracia. O sea, lo que se plantea en estos momentos para nosotros es la oportunidad y es la posibilidad de adecentar el ejercicio de la política en la República Dominicana en un escenario donde un partido hegemónico, que fue hegemónico gobernante, prácticamente tenía secuestrada, por decirlo de alguna manera, el ejercicio a plenitud de la democracia. Lo que ha estado sucediendo entonces, lo que sucedió en el Partido de la Liberación Dominicana, es una ruptura donde ese partido se negó dialécticamente en relación a lo que era su propio comportamiento, al entendimiento, a la cohabitación, a la ruta crítica. Y de una manera absurda, podríamos decir, rompió con uno de sus principales activos en términos de capital político, que era el presidente Leonel Fernández.
Por lo tanto, vamos hacia la Y no se reconfiguración. podía hacer al revés, que Leonel rompió con ellos. Yo pienso que el presidente Fernández fue llevado hasta ese momento, a ese momento, para que de alguna manera él tomara la decisión digna, una decisión digna de salir, claro, de salir del PLD, porque él no tenía otra cosa que hacer ante situaciones, denuncias y críticas que hasta ahora la propia Junta Central Electoral no ha podido de manera contundente, fehaciente y racional demostrar que han sido contrarias. ¿Te refieres a la forma en que transcurrió la campaña primaria y la votación misma? Exacto, y el propio informe de participación ciudadana que concluye que las primarias fueron ilegítimas. Entonces, esa situación ahí, donde prácticamente él sintió que de alguna manera les robaron ese proceso internamente, planteó esa nueva visión. Sin embargo, yo pienso que desde el punto de vista de lo que debe ser la construcción democrática, nosotros tenemos que darle mayor espacio, sobre todo a los nuevos actores del sistema político. Hay que reivindicar y construir dos elementos importantes. La labor del Tribunal Superior Electoral, que ha democratizado la participación, que ha hecho una ruptura con el arrastre. La labor del Tribunal Constitucional, que ha planteado y se planteó en un momento álgido de ese debate entre neoconservadores y neoliberales sobre el hecho de la reforma a la Constitución misma para posibilitar ese transitorio, que el tribunal cerró diciendo la Constitución se reforma solo en la vía y los procedimientos que ella misma establece. Yo creo... Y que no puede ser declarada inconstitucional la inconstitucionalidad de la Constitución. Eso fue, si se quiere, un aspecto muy importante en el tribunal. Sí lo fue. ¿Qué es importante ahora? La construcción que podamos seguir haciendo desde la sociedad civil para exigir la transparencia, la pulcritud y la equidad del proceso en términos de lo que viene. Porque hay que tener cuidado, porque si tú tienes un gobierno, por ejemplo, que utilizó 11.500 millones de pesos en contrato y se te avalancha en el próximo trimestre con una inversión del Estado de 200.000 millones de pesos, estoy hablando que comparativamente con lo que pasó con Danilo Medina, tú puedes entonces tener que esas intervenciones clientelares, corporativistas, traten de alguna manera de recuperar espacio al partido gobernante. Pero cuando yo hablo de la institucionalidad, Wilfredo, sí, para que ustedes lo vuelvan a referir, me estoy refiriendo a algo mucho más amplio. El sistema de partido político aquí plantea trabas para que la gente se organice políticamente en organizaciones de acuerdo a sus propios pensamientos, que casi imposibilitan que lo puedan hacer. El sistema de financiamiento es bastante injusto también, de financiamiento de los partidos políticos, sí, y el uso de los recursos públicos está virtualmente permitido en la práctica real del país. Sí. A eso me estoy refiriendo como sistema político. Bueno, de alguna forma yo voy a responder algo de esa inquietud. Correcto. Yo creo que las dos exposiciones anteriores son brillantes. Y hay dos ideas que me parecen muy pertinentes. La primera que plantea Cándido, estamos asistiendo a la construcción de un nuevo ordenamiento del sistema de partidos. Ha comenzado ese proceso. Esto se desarrollará en el tiempo, estas elecciones van a poner a prueba esta idea. Me parece que ese es un punto importante. Ahora, esto no es el producto de la mala leche de las élites o de los errores de los dirigentes de los partidos. Evidentemente que esos errores y esa conducta política inciden. Yo creo que tiene que ver con una idea que planteó Freddy. La idea de que esto tiene conexión con el nuevo tipo de sociedad dominicana que tenemos. Nosotros pensamos que este país sigue siendo el país de la economía exportadora de hace 20, 30 años. Uh-huh. Este país está totalmente transformado. Y a donde voy es que esto nos debe llevar a la siguiente idea. Yo creo que está emergiendo un nuevo ordenamiento político, no solo porque los partidos ahora son 3, los más grandes, no, sino porque la sociedad misma está exigiendo desde adentro transformaciones importantes. Señores, hasta el otro día pensábamos que el PLD era un partido imbatible, o ciertas personas pensaban que era imbatible, que era lo máximo, que era casi Dios.
ese partido está dividido. Hasta ayer pensábamos que la oposición no se podía recuperar, que era un amasijo. Que aquí no había oposición. que aquí no había oposición. Y de repente, ahora, el candidato principal de oposición no solo está por encima del candidato del partido de gobierno, sino que el partido que lo lleva como candidato, las encuestas dicen que está por encima del partido de gobierno. Pero O sea, hay un empatado, cambio. empatado. Pero La encuesta le da partiendo de un ahí 60% un punto arriba o un punto a un abajo. 30%, pero esos son los números. Pero es una buena Pero recuperación. Es una buena recuperación. Entonces ese punto me parece que es muy, muy importante. Y finalmente cierro. Al interno de los partidos hay un proceso de cambio muy fuerte entre sus bases, su dirigencia, las bases electorales de esos partidos. Y ahí interviene un punto que no hemos visto. Todo esto tiene mucho que ver con el resurgir de la sociedad civil. Sí, pero antes de que nos metamos en la sociedad civil hay que recomponer también, o revisar, mejor dicho, cómo persisten en la cultura política dominicana el clientelismo, la compra masiva de votos que hubo esta vez Fue en la masiva. campaña, el gasto que tienen que hacer los precandidatos, el derroche de recursos Así para es. buscar hasta una regiduría. Así es. Todo eso es una perversión de la política y de la Indudablemente. democracia. Ahora ¿No es así? Sí, así ahora es. en este proceso de primaria el clientelismo se sofisticó y pasó de clientelismo muy, muy manual a clientelismo QR, que era la transmisión, Sí. que yo lo vi, porque yo anduve en el terreno. Clientelismo en informático. la zona de mayor votación, clientelismo informático, dame tu cédula, dame CAC. El código QR sí. fue parte de ese proceso. Entonces, eso operó. en Ese términos código que se mandaba directamente Sí, el código se mandaba y votaba. directamente, ya usted votó, váyase, y la persona se devolvía. váyase tranquilo Porque con su otra dinero. cosa que se le advirtió a la Junta Central Electoral, y fue un ejercicio de sociedad civil, fue el siguiente, que los colegios, que ella hizo una reducción prácticamente de la mitad de los colegios, se le dijo que era demasiado la reducción y que se desbordarían. Eso pasó en los grandes centros urbanos, o sea, donde las filas Y fueron hasta bastante rurales. largas. Y a Pero rurales, sin tú ves. embargo yo no creo que sea tan significativo, porque es verdad que fue a la mitad, pero ¿cuánto votó? El 25%, porque se redujo porque se estimaba que iba a haber una votación baja. Se esperaba que iba a ser mayor, pero la votación fue el 25% de los empadronados que fueron a votar. Por lo tanto, no se necesitaba el doble de los colegios electorales. Normalmente Pero se en la produjo presidencial la le vota el aglomeración. 70%. Y en esta, con 16,000 colegios más o menos, con 8,000 y pico de colegios, 8,000. votó el 25%, entonces no tuvo ahí el problema. No tuvo ahí. En lo que, términos en el operativos. año en curso vimos la celebración de las elecciones primarias, pero también vimos el inicio de la campaña electoral con miras a las elecciones municipales y presidenciales del año próximo. Esa campaña está en pleno apogeo en la sociedad dominicana y hemos estado viendo un derroche de dinero enorme en lo que va de campaña. ¿Cómo usted valora en eso? ¿En qué medida esto debilita la democracia y le resta posibilidad a la equidad? Primero viola la Constitución, que te dice que las elecciones tienen que ser libres, competitivas. Competitiva es casi igualdad de oportunidades. Nosotros vimos que hay un candidato que gastó todo el dinero del mundo y la ley de partidos políticos te dice cuánto gastaste y quiénes te dieron. Todavía la sociedad civil está esperando que la Junta Central Electoral suministre quiénes aportaron a los candidatos en la campaña y eso no se ha hecho. Las primarias, el objetivo era que el costo de la política no fuera tan alto, al contrario, de nuevo se exacerbó y no hay control ni rendición de cuentas y eso no va con la democracia. Y el que no tiene los recursos para participar en ese tipo de procesos Está muerto. está Pero muerto. es que tuviste, el candidato del partido gobernante estaba cada un minuto con un anuncio y los periódicos llenos y vallas. Entonces eso no va
de acuerdo ni a la ley de partido político ni a la Constitución. Ustedes de la iban a República. referirse a la sociedad civil ahorita, que sí, el papel real de la sociedad civil como moderadora de las desproporciones en la política dominicana, ¿se ha reducido este año o aumentó? Yo pienso que aumentó. Yo pienso que aumentó. ¿Mejoró el promedio de bateo de la Sí, sociedad mejoró, civil? para mí mejoró el promedio de bateo, porque ¿Cuáles son los indicadores de eso? primariamente lo que se desarrolló frente al Congreso de la República. O sea, la movilización social que se operó ahí frente al Congreso de la República fue la base primaria para que posteriormente se conjugaron un conjunto de factores que hicieran desistir al presidente Danilo Medina de la reforma a la Constitución. Pero eso fueron partidos, básicamente. Sociedad. Porque la sociedad civil no es... Bueno, hubo grupos sociales que sí, pero participaron. hoy hay una cosa, la sociedad civil no es una extracción negadora del partido político. Sí. Recuérdate pues que los partidos políticos en la historia política articulan sus movimientos de masa, sindicatos, cooperativas, expresiones. O sea, no se mueve en una forma espontánea, sino tiene que haber una dirección política para que no recaude. Pero posteriormente también, fíjate otro escenario de avance de la propia sociedad civil. Lo que ha sido el reclamo sistemático, por ejemplo, en el caso de participación ciudadana, de la transparencia, del control, del monitoreo, de los informes en relación a las propias primarias. También la misma propuesta que está surgiendo sobre transparencia del sistema electoral, que está agrupando y está haciendo un torrente de participación de organizaciones de la sociedad. Eso es elemento nuevo de la sociedad civil, que no se había expresado. Es más, ese espacio no se expresó así abiertamente en el proceso de la reforma constitucional. Pero ante el hecho y la situación que se está generando con la Junta Central Electoral, inclusive la posibilidad de que esa sociedad civil tenga que movilizarse en masa y hasta llegar a la posibilidad de plantear una comisión de veeduría pública electoral o una comisión de notables para ir haciendo auditables los procesos que la propia Junta está llevando, eso tú no lo descartes. Entonces, para mí la sociedad civil se ha empoderado en este Wilfredo. año. No, yo creo, hay dos cosas que simplemente me interesa destacar. Y esto no se puede explicar solo por este año. Tiene que ver con lo que pasó en el año anterior. Número uno, el peso creciente de la sociedad civil a partir del surgimiento de Marcha Verde trae a la política como un imperativo ante el cual los partidos no pueden hacerse de la vista gorda. La cuestión moral. Este es un punto que es muy importante. Importante porque es clave para entender cómo se ha activado la clase media en la vida política. La clase media no tiene que ir a buscar tarjetas. Hay un reclamo moral del cual se ha empoderado la clase media. Primer punto. Y el segundo tema, a mí me parece que es importante para comprender el resurgir de una oposición con fuerza, la presión que sobre esa oposición ha tenido la sociedad civil. Sin esa presión, no pudiéramos explicar ese fortalecimiento de la oposición política. Entonces, me parece que son dos cosas claves que ponen en primer plano el peso de la sociedad civil este año en la vida política. ¿Qué dice Cándido? Sí. No, como dice Willy, la irrupción de la Marcha Verde como parte del movimiento social de la sociedad civil cambió el panorama político-social en República Dominicana. Fíjense que hasta ese momento Danilo Medina tenía una tasa de aprobación de alrededor del 73%. Así es. Y esa Marcha Verde Le cambió le cambió la vida. Y esa es la sociedad civil. Y hoy, hace 2 días, hace 6 días, ustedes vieron a Franklin Baez Brugal, a Monseñor, el rector de la Universidad Católica, a Ricardo González y varios miembros de la sociedad civil, llevándole un manifiesto de la sociedad civil por la transparencia electoral. O sea, que eso es parte de la sociedad civil. Y ¿Ustedes vislumbran que eso seguirá creciendo? eso seguirá creciendo. Sí, de la eso Sí, seguirá porque creciendo. la gente siente. Es Bueno, ascendente. pero la Marcha Verde se agotó como tal. Tal vez esos movimientos son una recuperación de Sí, lo pero que, impactó. por ejemplo, la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional fue claramente
a buscar rescatar políticamente lo que significó la Marcha Verde. Eso está claro. Pero lo de la Marcha Verde se explica en un espacio de movimiento ascendente y descendente. Claro. La Marcha Verde como tal está latente. Lo que pasa es que la expresión en términos de las demandas de ese movimiento por ahora, frente al problema electoral, están semipostergadas, pero no desaparecidas. Correcto, correcto. Y además hay que recordar que la Marcha Verde fue una respuesta al deterioro de la sociedad dominicana y al tema de la corrupción, que los partidos políticos no fueron capaces de dar en ese momento. Pero hay un tema interesante, Adalberto, es que la Marcha Verde rompe un mito, tiene que ver con el tema de la corrupción. Hasta ayer se pensaba que la corrupción no movilizaba a nadie. Claro. Que era un tema de élites, y de repente la Marcha Verde evidencia que el tema de la corrupción es una preocupación de masas. De masas, así es. Bueno, pero también hay otra expresión de la sociedad civil que está ahí y que no aparentemente no está tan activa. Por ejemplo, el alto empresariado, sus organizaciones no aparecen tan preocupadas por lo institucional en este momento. Los sindicatos tampoco, las centrales sindicales están ausentes. Al contrario, los dirigentes de las principales centrales hasta se metieron en la política interna del PLD a tomar candidatura dentro de la lucha interna del PLD, y después han apoyado públicamente al candidato del PLD, a las centrales sindicales. O sea, hay de todo en la Bueno, Juan, pero ahí pudiéramos pensar lo siguiente: excluir a los sindicatos, excluir a los empresarios, porque se funcionan, se definen en términos del mercado. La sociedad civil, que no tiene que ver con el mercado, es la que se ha activado. Hay que decir además que el empresariado no es un todo homogéneo. No, sindical tampoco. Y hay organizaciones del empresariado como Ángel, líderes empresariales. Claro. Bueno, usted hablaba de un expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que están planteando adhesión a ese manifiesto que reclama transparencia en los procesos electorales. Y hay también en eso del empresariado, hay una agenda muy puntual en relación a temas económicos que son trascendentes para la vida dominicana, o sea, lo que puede ser en el marco del primer trimestre. Entonces, esa agenda económica que tiene que ver en un momento, porque hay que decirlo claro, donde los empresarios con el presidente Danilo Medina le ha ido muy bien, las tasas de rentabilidades son muy buenas, hay esa cúpula empresarial, y ese empresariado también es un empresariado que tiene expectativas respecto a ser beneficiado a principios de año con transferencias importantes. Entonces eso también de alguna manera hace una amortigua lo neutraliza que el comportamiento de ellos. Fíjese una cosa, el mismo día que prácticamente estaba saliendo lo que es la observación de verificación del IFE, el empresariado llamó a que se tenga confianza en la Junta Central Electoral. Obviamente ya se sabía que la coalición democrática depositaría al otro día un documento en la Junta Central Electoral. Entonces ellos juegan en ese momento porque ellos le han ido muy bien, incluyendo a esos sindicatos, a esos líderes sindicales que tienen 50 años en la dirección de esos movimientos. Habría que ver cómo movilizan esa sociedad. Y qué democrático es el liderazgo, ¿verdad? Señoras y señores, sigan con nosotros, pero vamos a hacer una pausa para volver con estos tres expertos, este panel de lujo que tenemos aquí hoy en Uno Más Uno, evaluando el comportamiento institucional y político del año que termina. Aquí de nuevo conversando con tres profesores universitarios e investigadores y expertos en temas políticos e institucionales. Se trata de Cándido Mercedes, de Freddy Ángel Castro y Wilfredo Lozano.
2 de ellos en una misma universidad, pero hay otro que es en otra. No, los tres. No, los tres. Los tres Los están también. los tres Es que estamos. ustedes los profesores dan clase en todas las universidades. Sí. Porque cuando El son buenos, ¿verdad? el Cuando son pluriempleo, buenos, querido, el pluriempleo. pluriempleo. Qué cosa. Bueno, vamos a continuar con este balance de lo que ha ocurrido en el año que termina en términos políticos e institucionales. Y ahora vamos a centrar un poquito en el tema de la corrupción. Hay un caso que ha dominado, pero que viene desde años anteriores. Y también el comportamiento de la sociedad frente a ese caso ha variado. ¿Qué ha pasado aquí en términos de combate a la lucha contra la corrupción y de escándalo de corrupción? Lo primero que tenemos que establecer es que en la sociedad dominicana la percepción sobre la corrupción es que ya ha aumentado. En el último informe del Latinobarómetro lo sitúa alrededor del 58% los dominicanos y las dominicanas que piensan que la corrupción ha aumentado en la República Dominicana. Esto es altamente significativo porque lo que estamos diciendo con este dato es que la sociedad dominicana de alguna manera tendrá que reestructurarse en relación a la lucha en contra de la corrupción. Un elemento que llama poderosamente la atención es que la oficina estructurada de Odebrecht, que operó en la República Dominicana y que este año en América Latina termina con presidentes suicidados, con presidentes presos, con presidentes destituidos, en la República Dominicana prácticamente a lo que se ha podido llegar es un acuerdo de entendimiento de 92 millones de pesos para hacer de dólares para hacer un y denunciado como incumplido por la empresa hacer un copago con la Odebrecht. Hacer un copago en términos de negociación con la Odebrecht, pero sin embargo Odebrecht se disparó con un arbitraje internacional de reclamo de 700 millones de dólares. Por lo tanto, al final, la pérdida del Estado Dominicano será absoluta. ¿Qué significa? Escúchame, ¿qué significa esta parte? Esta parte significa que de alguna manera nosotros tendremos que ver en el marco de Odebrecht, sobre todo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que los encartados, los 14 encartados, tendrán que volver al banquillo de los acusados en la instrucción inicial que se va a iniciar a partir de enero. La corrupción. Yo no lo interpreto así. Que tienen que volver otra vez a la instrucción. No, sí. Ellos no pueden ser juzgados dos veces por lo mismo. No, permítame, don Gani. Sí. Cuando un tribunal se declara incompetente, la Suprema Corte de Justicia no ha conocido el fondo de ese caso. Por lo tanto, pero que esos no fueron llevados hasta la Suprema Corte, ellos. No, fueron descartados en la instrucción. Sí, por eso mismo. Entonces, la declaración de incompetencia de la Suprema Corte de Justicia, que retuvo y está reteniendo de manera errónea la instrucción que hizo la Suprema Corte de Justicia en el caso de Pedro Ortega, tiene, si se va a referir a un tribunal inicial, todo lo que se hizo en la instancia de la Suprema queda anulado. Y por lo tanto, el juez de la instrucción puede llamar a todo el que él entienda que tiene que informar o tiene elementos probatorios. Pero eso tendría que pedirlo el Ministerio Público, supongo, para que el juez tome esa iniciativa. Claro, porque es que el juez va de cero. O sea, es como llegar de nuevo al caso. El caso está totalmente cerrado, solamente queda separado. ¿Podría volver para Tommy Galán? El presidente del PLD podría volver a hacer llamado? Todo. Porque la incompetencia declara que el juicio no existe. Pero ahí sería retroactivo y va a lesionar derechos de las personas. Es que no hay retroactividad porque no hay decisión de fondo. No, ni el expediente ha sido archivado. Por lo tanto, lo que dijo la Suprema es que todo lo que se hizo en instrucción y en fondo no es válido. Bueno. Pero eso es otra discusión. Pero es interesante, hay que investigar más de eso. En el 2019... la basura de la corrupción nos siguió asfixiando. Veamos los siguientes informes. Barómetro de las Américas, de ahora del 2019, de marzo, dijo que la gran corrupción en República Dominicana había crecido. A nivel presidencial, que estaba en el 2017 en 39, aumentó a 58. El Congreso, que estaba en 34, aumentó a 52. Los empleados públicos, que estaba en 28, aumentó a 48. Y cuando te dice cómo ha sido manejada la corrupción en República Dominicana, según Barómetro de las Américas de Transparencia Internacional te dice,
Bien, en el 2017 34, pero en el 2019 25. Mal, en el 2017 59 y en el 2019 72. O sea, la gran corrupción ha aumentado en República Dominicana. ¿Y la impunidad también? Y la impunidad también. El índice de coeficiente de impunidad en República Dominicana es devastador, más grande que en todos los países con excepción de Venezuela. Es decir, los elementos de corrupción judicializados, cuando tiene la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgada, cae en 0. Pero hay un elemento que ocurrió en este año, en materia de corrupción, que es importante oír las opiniones de ustedes alrededor de ello. Y es que sobre el propio caso de Odebrecht surgieron nuevas informaciones que develaban la complicidad de otros actores en ese proceso y no ha pasado, pero no ha pasado nada. Déjame decirte, el informe de Oxfam, ¿qué te dice? Que en este año las expectativas de irregularidades, dispendio, corrupción, equivalen a 154 mil millones, equivalente al 3.4 del PIB. Y que hay 79.332 millones de pesos en República Dominicana, en 44 programas que no tienen beneficiario o impacto en los resultados. Que de cada 100 pesos del Estado de República Dominicana, solamente pueden, de manera objetiva y fehaciente, concretizar 33 pesos de cada 100. Yo envidio a Cándido con los números. La capacidad de manejar todos esos números, porque a mí se me olvidan desde que lo leo. yo quiero tomar otra arista del asunto, y es el de que esta situación derrumba un mito. La idea de que la corrupción no importaba desde el punto de vista de la ganancia política de los partidos en sus discursos. La tenían en el quinto, octavo lugar. Los datos que acaba de dar Cándido señalan que esto ha ido creciendo, ha ido teniendo una importancia fundamental, pero no solamente porque lo dice Cándido. No, pero la encuesta también. Sino porque la acción de movimientos sociales y los propios partidos han tenido que ir descubriendo en la oposición que la democracia también da que la corrupción también da un rédito político como discurso contestatario. Entonces, ese es un punto. Y además que tienen que cuidarse de todo esto. Todo tiene que cuidarse. Porque fíjense que muchos escándalos se han hecho de actos de corrupción que antes no se veía como corrupción. Recuérdense lo de la mochila en San Juan de la Maguana. O recuérdense ahora lo de las canastas. Exacto. Cómo la gente está reportando y viendo que es irregular que usen con fines políticos esto. Perfecto. Pero Foro Económico Global, que insisto, el promedio fue 78 de 141. En materia de corrupción sacamos 110. Interesante, tenemos un rédito de 10. Y la parte, 110. Y la parte que tiene que ver con la respuesta institucional. ¿Cómo usted la ve en las cámaras de cuentas? No, mira, no ha habido respuesta frente institucional. a la Procuraduría. Mira, lo de Hoy, míralo ahí. Lo de los tucanos, está ahí. Lo de Corde, míralo cómo va. Lo del CEA, donde hay 3 muertos, míralo cómo va. O sea, es una impunidad. Y lo de Odebrecht con la auditoría por ejemplo, que se ha hecho. Lo de Codinome, nada ha ocurrido. Y es tan grave la situación del abuso de poder con respecto a la corrupción que el periodista Marino Zapete enseña documentos y él oficiales es el que está preso, y a él es que los convoca cuando no se ha investigado. Los codinombres, para los que no lo entiendan, son los seudónimos que denunció un grupo de periodistas de investigación aquí con Alicia Ortega, que estaban registrados como receptores de sobornos para la aprobación del contrato de las plantas Catalina y otras obras en el gobierno del presidente Medina. 39 millones y pico para las plantas y otros 16 en otras obras. Y aparecen 28 seudónimos dominicanos. En otros países también aparecieron y ya fueron identificados, pero aquí aparentemente no ha habido ninguna intención, por lo menos el procurador no ha dicho que va a pedir a Odebrecht que identifique quiénes son esos seudónimos. Y Odebrecht estaría obligado, en virtud del acuerdo que firmó con el Estado, a identificarlo, porque esos seudónimos están en los libros de Odebrecht. Entonces ellos sí saben quiénes son. Acuérdense que Odebrecht,
cuando salió eso de Alicia, Odebrecht dijo que ellos habían dado todas las Sí, informaciones. Toda la información información. está. No desmintieron, No. que no dijeron que eso era falso, Exacto. sino nosotros hemos entregado todo. Claro, ellos le entregaron. Eso fue cierto. sí. Y la ausencia de la investigación que debió hacerse para determinarse el sobrepago o la sobrevaluación que se hizo de las obras. La Cámara de que Cuentas, construyó que ha seguido siendo esta Cámara de empresa. Cuentas. La última denuncia de la que estamos hablando se dieron un nombre. Tienen 2 años diciendo que no van a dar la auditoría. Y los 21.000 millones de... ¿Cuánto es? No, 13.500 millones de pesos que autorizó en contratos el ministro de Obras Públicas. Se denunció con documentación también. Bueno, la misma Alicia Ortega. Sí, está. Minuciosa documentación de cómo violó la ley de compra y contratación. Usted nada más dice la ley de compra. Y no ha habido todo. la más mínima explicación Ahí de se eso. violó investigación la sobre ley esa de parte. presupuesto 423-06, porque estaba consignado apenas 2.500 millones para todo el año. Eran 2.500. 500. Para todo el año. Y él nada más entregó 11.500 sin concurso. De abril septiembre. a septiembre 10 de solamente. septiembre. O sea, que es grave. Y ahí está toda la documentación. Bueno, vamos a una última ronda, vamos a hacer la pausa y entonces de un inmediato vamos a pasar a ver las perspectivas políticas para un año que es difícil, un año de elecciones en la República Dominicana. Lamentablemente, cada vez que hay un proceso electoral parece que se pone en cuestionamiento la supervivencia misma de las instituciones democráticas. Vamos a ver eso en la última ronda de este debate político. Bueno, la última ronda de este debate político del 2019 es de las perspectivas para las elecciones del 20, que ya comienza en febrero, primera prueba con las elecciones municipales y luego las congresuales y presidenciales. ¿Estarán las instituciones dominicanas en capacidad de superar esa prueba? ¿Entraremos en crisis política? ¿Habrá alternativa electoral? ¿Qué se puede prever en este momento para el proceso electoral en marcha? ¿Tendríamos segunda vuelta? Sí, va a haber una tercera votación este año. Desde la sociedad civil sí tenemos que exigir que el órgano electoral juegue su papel, que asuma su responsabilidad. Acuérdense que en el mes de febrero ellos dijeron que iban a hacer una auditoría a los equipos y no se hizo. Entonces se les resta todavía legitimidad. Todavía no se ha hecho y hay partidos que están exigiendo. Pero se ha anunciado que lo van a hacer. Anunciado. Ahora, hace pero mucho. ahora más reciente, se dice Sí, que ya pero tiene... hay que hacerlo. Y es verdad que las elecciones municipales son demasiado complejas. Y habría que hacerlo con los aparatos. Más rápido, más eficiente. Por lo menos en una En la nivel, municipal. porque Ahora, se pueden contar si para candi- los alcaldes si- manualmente sí, y pero si hacerla candi- manualmente. si Cándido pero Mercedes- para donde está el problema en los Pero regidores. Cándido y Mercedes regidores. si es candidato. Si yo fuera Luis Abinader, en las presidenciales no. Nada con equipo, manual, a nivel presidencial. Para Y la votación física también, con boleta. Sí, sí. A Para la nivel presidencial, presidencial. sí. Sí, municipal y congresual es mucho más compleja. No, porque además es muy difícil hacer un programa, por ejemplo, primero porque el voto es preferencial. Entonces tú vas a hacer un programa para favorecer a uno de tu propio partido No, y desfavorecer. Eso es Entonces, Pero van a tantos programas diferentes porque son boletas Y en la municipales. presidencial al final lo que van a hacer son Eso es 6 muy candidatos. difícil ahí. 5 Exacto, candidatos. 5 o 6 Pero si es un solo candidato a nivel nacional, es un solo, Es uno solo. programa Un que hay solo que alterar. programa. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, sí. no, a nivel... Además, a nivel de las presidenciales, se vislumbra que va a haber diferencias sustanciales, por lo menos lo que han dicho las encuestas Sí. ahora en cuanto a los resultados. Cuando eso es así, hay menos pataleo. Pero déjeme decirle, Sí, pero todavía Es- es muy temprano. hay que hacer un tempranito. esfuerzo de toda la sociedad, que en República Dominicana no haya una crisis política. O sea, el Estado no puede hacer el papel que hizo en la primaria. Eso no se puede aceptar. ¿Qué hizo dónde? En la En primaria. las primarias. Ah, Eso no se sí. puede aceptar. Fue todas las modalidades de fraude que uno creía superado, que se dieron en la primaria, dentro de un mismo partido. ¿Como cuáles? Participación Ciudadana demostró que en un 32% de los colegios electorales se estaba comprando cédula.
Aquí usted sabe que lo que se estila es que si el cierre de los colegios es a las 4, el presidente manda a los vocales a recoger la cédula de todo el que esté en la fila. Sí, y cierran ahí en el aquí colegio. se estaba votando a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, A la 1 de la Y la mañana. Junta fue un mes después que dijo, la irregularidad es de allá. Eso no se puede permitir ahora en mayo. La sociedad dominicana no permitiría eso, por más poder que haya. Entonces hay que evitar lo más posible toda esa conjunción de fraudes que hubo en la primaria. Y también el dinero La que irrupción corrió. del gobierno en la campaña. En las primarias habían 56 altos funcionarios haciendo campaña. Y eso lo prohíbe la ley de función pública. La ley, Pero ya la ley de partido político. Ya la Junta lo legitimó y dijo que eso no No, pero estaba está bien, permitido. pero la Junta está mal. La ley de partido político en su artículo 25, numeral 5 y 10 y único párrafo. La ley de régimen electoral, su artículo 196 y la Constitución de la República. Bueno, y el más elemental sentido de la equidad Claro. indica eso. No tendría ni que estar en ninguna ley para decirlo. Usted es sí. un alto funcionario, usted es el presidente de la República. Si no los puede actores salir a políticos hacer fueran campaña decentes, no electoral necesitan eso. por nadie. Freddy Ángel, ¿cómo ve la Y finalmente, finalmente, no hay duda de que va a haber alternabilidad. Excelente. Va a haber alternabilidad. Eso es lo que tú piensas. No, que yo pienso no, que eso es así. O sea, no es que... ¿Cómo que Está categórico. Pero, óyeme, Mucho, demasiado. son las encuestas, mínimo son 20. O sea, suponte, Gonzalo 26, Abinader 46. Pero de cara a mayo, los factores contingenciales que pueden venir, mayormente, si son negativos, es al candidato del PLD. Bueno, pero hay muchos que piensan que con todo el dinero que se ha gastado ahora en esta Pascua y todos los regalos y toda la funda y la cajita y el dinero que ha circulado y el doble sueldo, que se va a reanimar desde enero la campaña del candidato oficialista. O sea, que eso que tú estás contando, esas encuestas que se dijeron hasta diciembre, necesariamente no van a estar Pero presentes. se calcula y por más posibilidades de compra y de fraude, no hay manera. A ver, Van a Freddy Ángel. Yo pienso que nosotros desde la sociedad civil tenemos que acompañar a la Junta Central Electoral para que la Junta Central Electoral actúe dentro del marco de su propia legalidad y competencia. Es la Junta Central Electoral la que tiene que dar señales de certidumbre, de certeza y de transparencia del proceso. Debe hacerlo a partir de la propia auditoría de los equipos, de la auditoría forense, y posteriormente al proceso de febrero debe ser una auditoría de resultados para que se pueda verificar lo que se pudiera posteriormente corregir de cara a las elecciones de mayo. Desde el punto de vista de los partidos políticos, hay que decir que la mayoría de los partidos políticos han exigido a la Junta Central Electoral esos procedimientos auditables porque es evidente. No fue que hubo un fraude, hubo un multifraude que se expresó en diferentes indicadores y diferentes tendencias. En relación a las elecciones y la perspectiva ya para las elecciones de 2020, yo entiendo que en estos momentos lo que se está presentando en el escenario político es que el partido que salió bien del proceso de la campaña, con un 74% de aprobación, que es el PRM, es el partido que ha estado cosechando en los últimos 60 días los elementos de crisis en el Cuando PLD. dice un 74% de aprobación. Por el candidato. Del candidato de Luis Abinader. candidato presidencial sobre la aprobación interna de su partido. de su partido, ya. Entonces, él ha estado cosechando en estos 60 días todo ese fruto que tiene que ver con la división del Partido de la Liberación Dominicana. Pero para mí esos márgenes se van a reducir. Se van a reducir por lo siguiente. Primero, el embate del Estado dominicano. O sea, yo creo que ese Estado dominicano, que esa cúpula corporativa, rentista y clientelar que ha dominado y está dominando el Estado dominicano, va a hacer todo el esfuerzo posible para tratar de colocarse en una posición que le permita probablemente ir a una segunda vuelta. ¿Qué elementos tenemos también?
el elemento es que en 60 días el presidente Leonel Fernández está habilitado para una candidatura y lo que nos dicen las encuestas ahora mismo es que él está marcando un 15, un 18, un 20. ¿Qué nos dice eso? Que si en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, donde las primarias fueron 1.800.000, está partido por la mitad en relación al comportamiento electoral. Esto va a depender mucho también de cómo se pueda ir manejando, sobre todo la economía en la República Dominicana, porque recuerden que estamos terminando el año con una relativa ralentización de la economía, un estancamiento en términos del crecimiento en el sector turístico, y esto pudiera crear algunas situaciones de debilidad del Estado, sobre todo para transferir recursos en un año electoral donde la sociedad civil y los partidos estarán más encima de ese proceso. Por lo tanto, si bien es cierto que ahora se vislumbra que hay un partido que está ascendiendo y dominante, yo creo que puede haber un cambio en la sociedad dominicana, sobre todo en un entendimiento que pudiera ser un entendimiento de segunda vuelta, porque hay que valorar que si la abstención es del 30% en el proceso y si el partido gobernante logra retener un 20, un 23% sobre el escenario nacional y así se mantendría también la otra fuerza, entonces estaría provocando una segunda vuelta. Lozano. Bueno, mira, no voy a llover sobre mojado, pero metiéndonos en la ingeniería electoral, lo primero que hay que tener en cuenta es que estas elecciones separadas, las municipales y las otras, son inéditas. O sea, hay un gran margen de incertidumbre. Si bien es cierto que lo que dice Freddy, de que la intervención estatal con todos sus recursos puede condicionar los resultados, no lo es menos que el único partido que se ha dividido es el PLD, claro, y eso le está afectando determinantemente. Y lo que es igual no es ventaja. El PRM ha mostrado mayor coherencia interna claro, el PLD. Willy, sumate a lo que tú dices, además el PLD, que en el 2016 fue con 14 partidos, ahora es menos. Ahora es menos. Sí, pero hay un elemento, Willy, que para que lo señale. Lo que muchos señalan, prevén, es que el crecimiento de Leonel, y ustedes dicen que va a crecer, la fuerza del pueblo, que ha logrado estructurarse y que tienen otros partidos aliados, ese crecimiento va a ser quitándole votos al PLD, principalmente, porque fuera de ahí tiene muy pocas. Sí, porque eso se va por otro lado. Claro. Pero a donde voy, es así, a donde voy es que hay un elemento que no estamos tomando muy en cuenta. Se piensa que las elecciones municipales, por ser unas elecciones locales, están condicionadas por multiplicidad de factores específicos de cada comunidad y en consecuencia tienen una lógica muy separada de lo que es la elección congresional y sobre todo de la presidencial. Eso es parcialmente cierto. Lo que vemos en las movilizaciones es que el presidencialismo en este país es tan grande que condiciona, interviene, de alguna manera afecta el futuro de la posibilidad de las elecciones locales. Entonces, lo vemos con la movilización de los tres principales candidatos presidenciales que se dan cuenta Exacto. que necesitan ir a apoyar sus candidatos locales. Claro. Si es verdad lo que dicen los números, el favorito es el candidato del PRM, Luis Abinader, de alguna manera esto tendrá sus efectos a nivel local. Ese es un fenómeno Abinader. El fenómeno Abinader, como también lo tendrán los otros. Sí, sí. El otro punto, y aquí cierro, es el hecho de que, si bien es cierto lo que dice Freddy, me parece que es así, no podemos pensar que el gobierno se va a mantener igualito y que en consecuencia a partir de enero la acción del gobierno va a tener un cierto impacto. Si bien eso es cierto... No, y ya, Willy, para que complemente o robustecer lo que dice, ya el gobierno inició un plan de inauguraciones de dos obras por día la última semana, que son actividades proselitistas también. Inclusive, Willy, se habla de la posibilidad
de la recompra de deuda externa de la República Dominicana para el año que viene de parte de los chinos? Mira, pueden hacer todo eso, pero el problema en la esfera presidencial es que su candidato es un candidato difícilmente recuperable. Ellos podrán mejorar el asunto en el ámbito congresional, pero es muy difícil que ese candidato altere la tendencia que se está viendo. De todas maneras, la irrupción del Estado puede crear, porque los opositores han dicho que no van a permitir los niveles de irrupción que hubo en el 2016 o en la primaria. Son dos polos de oposición ahora mismo que tienen enfrentado el gobierno. ¿Qué papel tendría que jugar la sociedad para evitar que se produzca un choque que desestabilice el proceso y afecte a la economía nacional? ¿Le toca a los empresarios para jugar algún papel? ¿Y a las iglesias le toca? Yo creo que en el caso de las iglesias, ellas han estado jugando su rol, lo harán más militantemente, sobre todo las iglesias evangélicas, pero estamos viendo bueno, también, en esa iniciativa del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia, hay obispos y hay los rectores de las dos universidades católicas de la capital. Que llegaron, o sea, las iglesias han llegado al movimiento en términos de sociedad civil. Pienso que los está el empresarios... CODUE ahí también, está un obispo emérito de episcopal, o sea, las iglesias están empezando a actuar. Pienso que va a primar también, de alguna manera, ya después que pasen las elecciones municipales alrededor de marzo, yo pienso que el gran empresariado comenzará a olfatear, a relocalizarse por dónde viene el asunto. Es una parte importante porque al final a ellos no le conviene, como no le conviene al país, la pérdida de la estabilidad. Pero hay además el registro de un fenómeno que yo quisiera, sobre todo Freddy, que se está dando en la sociedad dominicana, si es cierto o no, un fenómeno que está propugnando por cambio, que refleja el hartazgo tal vez de la sociedad dominicana frente al dominio de un partido durante 20 años así es. En el país. Eso se está manifestando a todos los niveles, inclusive en el empresariado. Pero Adalberto, y la gente se muda. Antes de que intervenga Freddy con tu preocupación, hay que responder la preocupación de Juan. Yo creo que la sociedad civil tiene un gran reto y un gran papel que cumplir, sobre todo a nivel de las instancias electorales, no solamente la Junta, sino las instancias judiciales. Ahí la sociedad civil tiene un papel fundamental para asegurar elecciones transparentes y equitativas. Y eso tiene mucho que ver con lo que pase con el manejo de los medios de comunicación. Yo creo que ese es un punto. Claro. Pero acompañar a la Junta Central Electoral desde la sociedad civil, eso es fundamental, para que lo haga bien, no para que lo haga a favor de nadie. Para que lo haga bien es un papel fundamental en estos momentos. Pero también está el problema de la equidad que plantea la Constitución en los procesos electorales. La semana pasada, hace unos días, cuando hubo dos manifestaciones, dos caravanas, una del PLD y otra del PRM, la del PLD publicó 20 páginas en los periódicos pagadas, la del PRM no publicó una sola página en los periódicos. O sea, se ve cómo hay una desigualdad tan grande en los recursos, en el uso de recursos. Pero además entonces irrumpe todo el gobierno. ¿Alguien le podrá poner freno a eso esta vez? ¿O vamos a seguir haciendo elecciones con niveles tan primitivos de imposición? Bueno, yo creo que el cambio ha sido de un nivel tal que aun cuando no se le pueda poner freno al gobierno, los votos le van a poner freno a esa situación. Que en última instancia va a ser el electorado. ¿Y qué piensa Freddy de eso? Yo pienso que nosotros, en el marco de sociedad civil y los propios partidos políticos, deberíamos hacer una mayor exigencia a la Junta Central sobre ese tema. ¿Por qué? Porque el problema esencial también radica en que esa acción inequitativa de parte del Estado con el candidato gubernamental va a generar una situación entonces de desigualdad. Nosotros no podemos quedar con los brazos cruzados y exigir a la Junta Central. Pero entendiendo ustedes, supongo que en esta coyuntura, la acción política es lo que está predominando, por encima de la acción política partidaria. Partidaria, por encima de las organizaciones, de la sociedad civil. Inclusive, cualquier actuación de la sociedad civil se va a ver a favor o en contra de la continuidad o del cambio. No, es que la intervención de la sociedad civil debe ser a favor de la Constitución y la aplicación de las normas
del proceso electoral en términos de transparencia, equidad y equidad. O sea, no, esa propia intervención, que es muy puntual, va a beneficiar a la sociedad dominicana y a las instituciones. Ese es el papel. No es Pero la favorece el primera cambio. vez. Aunque, Bueno, aunque bueno, lo que podría vio- favorecer el cambio. Puede o no favorecer. Podría o no favorecer el cambio. Yo no tengo la Pero certeza de que no se le favorezca puede o no. pedir a la sociedad civil que tome partido en la No, campaña. no, Pero la imposible. sociedad sí debe tomar partido por la transparencia, por la transparencia. como ha planteado el Claro, manifiesto, sí, así es. o por la equidad, O por por la la equidad, así justicia, es, por la la... justicia. por- ¿Tendremos nuevo gobierno a partir del 16 de agosto? Hay que esperar. Yo creo que sí. Bueno, Se nos ha acabado el tiempo. el tiempo se Se acabó, nos ha acabado el tiempo y don Cándido Mercedes ha tenido que salir antes. pero hace apenas Dos o tres minutos, tuvo dos o que- tres minutos que se porque acaba de tenía ir. ya el tiempo límite de un compromiso, hacía rato que Un tenía. compromiso previo que tenía, pero mil gracias a Cándido, aunque se haya ido. Mil gracias a Freddy Ángel Castro por su participación en este panel y mil gracias a Wilfredo Lozano, que es un hombre que nos ha acompañado a nosotros durante más de 30 años en este programa. No me ponga tan Dale, viejo. dale. Ay. Ese hombre ha estado siempre Yo con no nosotros. soy tan viejo y yo No, tengo tampoco. 33, voy a tener 33. Aquí. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por haber estado con nosotros. Nos queda mañana el debate económico, el debate el económico con el que para vamos a cerrar concluir el año 2019. Así que les invitamos a que nos acompañen mañana también. desde las 7 de la mañana.